porque nos ha cedido las instalaciones para poder presentar dos libros. El mío, que es sobre el ser y el obrar, y el de Cristian Gamba, que es El país del rey de los ratones. La novela El país del rey de los ratones. Bueno, voy a comenzar primero yo hablando un poco del libro mío, que es un trabajo que viene de hace varios años, ¿no? Este trabajo, ¿cómo es que lo hemos hecho? Hoy filosofía no se puede hacer como antaño, que uno escribía un tratado y ese tratado salía completo de la mano del autor, sino que hoy se hace filosofía tratando de responder a los múltiples problemas que presenta nuestra sociedad. Entonces, hacer filosofía es saltar de un tema a otro tema, de un tema a otro tema. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es cada vez más compleja y las respuestas del filósofo tienen que estar vinculadas a los temas que van complejizando cada vez más esa sociedad. Pero tenemos otro elemento más, y tenemos el elemento tecnológico hoy por hoy, que es este elemento. Por ejemplo, estamos grabando estamos grabando esta conferencia, esto va a ir por internet, nos encontramos con que tenemos toda una apoyatura tecnológica que los filósofos de generaciones anteriores no tenían. Esto nos permite a nosotros realizar una tarea que es la de tratar un tema, dar a conocer ese tema, esperar las respuestas que vienen a lo que hemos propuesto nosotros y volver a tratar el tema. Esto los antiguos lo llamaban festina lente, es decir, hacer las cosas, dar respuestas rápidas, dar respuestas que no estén demoradas, pero al mismo tiempo revisar esas respuestas, las respuestas que nosotros damos en la realidad. Esto es lo que hemos usado nosotros como una variación del método fenomenológico. No solo vamos a las cosas, como dice la filosofía, sino que después buscamos la verificación intersubjetiva, es decir, que otras subjetividades opinen sobre ese mismo fenómeno que nosotros habíamos escrito. Y en ese momento nosotros volvemos a reescribir el texto para, en definitiva, sacar este libro y estos trabajos que también tienen un carácter un tanto provisorio. Fíjense que es un doble ida y vuelta sobre el mismo fenómeno. Primero, lo que el fenómeno exige. Segundo, lo que uno dice. Tercera, escritura del trabajo. Esto es medianamente lo que hemos como método, como hemos usado. El libro se divide en dos partes, una parte sobre ética, sobre el obrar, y una parte sobre metafísica, el problema del ser. En el tema del obrar hemos tratado puntos que son puntos de nuestro tiempo. Es decir, todos los problemas que plantea la posmodernidad, de alguna manera. Entre los cuales, para poner un caso y no hacer muy larga esta presentación, podemos hablar del giro aretaico. Es decir, la sociedad moderna, el pensamiento filosófico contemporáneo, el pensamiento de nuestro día, posmoderno, para hablar en estos términos, se plantea el agotamiento de la sociedad de derecho, o sea, el agotamiento de la ética del deber. La ética del deber nos conduce en todo caso a un sistema jurídico, a una ética jurídica. La ética jurídica no alcanza para el buen vivir del hombre. Entonces surge, sobre todo en los Estados Unidos, pero en todo el mundo, surge como una vuelta a la virtud, aquella famosa, la arete de los griegos. La vuelta, el giro aretaico, el giro hacia la virtud. Es decir, lo importante no es formar hombres que cumplan con el deber, sino que lo importante es formar hombres buenos.
Esto es lo que plantea la filosofía hoy, lo que planteamos nosotros. Lo importante es que el hombre no es importante por los actos buenos que hace. El hombre es importante porque el hombre es bueno. El bien prima sobre el deber. Los griegos no tenían la idea de deber. Ellos tenían la idea de bien, de agatos, el bien, pero no tienen término para el deber. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que lo más importante era construir el carácter, es decir, la formación, la paideia del hombre bueno. Lo más importante es ser un hombre bueno. Es lo que hace a metafísica, básicamente nuestra tesis, ¿cuál es? Nuestra tesis, que sigue en continuación del tema ético, es que así como se agotó el tema del deber, porque produjo en el fondo una sociedad jurídica que no me dice nada, no nos dice nada a ninguno, en el tema metafísico nosotros vamos a trabajar la crítica a la cosa en sí de Kant. Es decir, Kant decía que estaba el fenómeno y el noumeno, que era la cosa en sí, que era incognoscible. Entonces, nosotros estudiamos a través de Brentano, que es un filósofo no conocido, a través de Schopenhauer y a través de Max Scheler, estudiamos la crítica a la cosa en sí, la crítica a la idea de ente que tiene Kant, a la idea de fenómeno que tiene Kant. Porque no se puede no se puede decir que no podemos hablar de la cosa en sí y estamos hablando, es decir, no se puede hablar de aquello que no se puede conocer. Mal podemos hablar de la cosa en sí cuando dice Kant que la cosa en sí no se puede conocer. Y si no se puede conocer, ¿para qué se habla? ¿Me entiendes? No se puede hablar. Entonces, todo el tema metafísico va en nosotros dirigido a explicitar la crítica a la tierra. Y por último, hacemos un homenaje a filósofos argentinos y traemos un texto del primer metafísico argentino, que fue el cordobés Nimio Daquín, sobre cómo se trató el ser en la filosofía argentina. No el ser de la Argentina, sino cómo se trata el ser, el problema del ser en la filosofía argentina. Y después traigo una noticia sobre 4 pensadores argentinos, como son Gonzalo Casas, Murena, Diego Pro y Alberto Caturera. Finalmente traemos una conferencia nuestra que dictamos como clase magistral en el 2006, cuando se cumplieron los 60, el 2009, perdón, cuando se cumplieron los 60 años del primer Congreso de Filosofía del año 49. La dictamos en la clase magistral en la Universidad Nacional de Cuyo, invitado formalmente por el decano. Fue un congreso internacional y ahí nosotros fuimos a sostener la tesis que en este congreso se planteó el destino de la filosofía argentina. El destino de la filosofía argentina se jugó en ese congreso, porque por un lado el secretario del congreso, que era un maestro de filosofía como Coriolano Alberini, dijo que esperemos que a partir de este congreso el espíritu filosófico, los filósofos, surjan más allá de la universidad. Pero en realidad la gran oposición a esta tesis, que fue el profesor de filosofía que vino después de la caída del peronismo en el 55, que él instaura la idea de la normalidad filosófica. Dice, se hace filosofía cuando se cumple con la normalidad filosófica, se pasa por todos los pasos, se estudia en la universidad, después es profesor ayudante, después jefe de trabajo práctico, adjunto, titular, se leen los libros europeos, se leen los libros norteamericanos y después se escribe algún libro comentando en el tono de esa filosofía, de la filosofía europea y norteamericana. Esa normalidad filosófica nosotros creemos que le hizo un daño terrible a Argentina porque eliminó, en definitiva, la vocación filosófica en Argentina y eliminó lo que denominamos nosotros el pensamiento especulativo, que es el pensamiento del verdadero filósofo. El filósofo que especula, es decir, especular es ser de speculum, ser un espejo, que el entendimiento de uno sea un espejo respecto de la realidad que está viendo. Tiene que ir a las cosas y espejar esas cosas y desentrañar el sentido de estas cosas. Bueno, esto es en esencia
el contenido del libro. Gracias. En realidad la novela esta tiene bastante relación con lo que expuso recién Alberto, sobre todo con esta cuestión de la normalidad filosófica y la cuestión de las etapas, la cuestión de primero tener que ir a la universidad, hacer el doctorado, que esto se ha acelerado hoy. Hoy, por ejemplo, los chicos salen a los 25 años de la universidad, son licenciados en filosofía, hacen ahí nomás el doctorado, no se dedican a estudiar, a ver qué tema van a profundizar, a ver si tienen una cultura general importante para poder desarrollar un tema importante, sino que muchas veces está el tema económico, porque hoy en estos días se pagan algunas cosas más que antes, que la cuestión realmente de la investigación y de lo que decía Alberto recién, que es de la especulación, ¿cierto? Que está muy bien explicado. Con respecto a esto, hace 8 años atrás, yo fui de alguna manera expulsado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Filosofía. Esto se da por un hecho simplemente de que no se podía dialogar en las aulas. En la clase de metafísica, por ejemplo, que se daba solamente Descartes, solamente se daba Descartes. No se podía hablar del ser, por ejemplo. Y si uno hablaba del ser, se iba directamente, por ejemplo, si yo decía algo de Dworkin, se iba a la cuestión política de Dworkin, que nada tenía que ver con el ser en sí. Y no sé, que de ente y ser se iba a escritos políticos. Y se dramatizaba todo eso, ¿no es cierto?, por una falencia, no solamente del profesor, sino de la manipulación que se utilizaba para con los alumnos, ¿cierto?, de que no se sabe bien qué significaba, por ejemplo, la palabra fascista. Entonces, siempre es fácil decir es fascista esta persona, cuando en realidad esa gente no sabe lo que significa realmente el fascismo. Entonces, de ahí nace, digamos, una especie de estigma, si se quiere. No solamente conmigo sucedió con muchas otras personas que en realidad podían haber aportado en el diálogo abierto muchísimas cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de, ver un poquito más allá de lo que se está planteando, ¿no es cierto? Creo que en filosofía debería ser así. Ni siquiera era la doxa, ni siquiera era la opinión. O sea, había algo, ¿no es cierto?, intuitivo. Vean quién dice la intuición metafísica. Ahí es lo único que podemos llegar. Luego de haber especulado muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que esto hay que respetarlo en la literatura, en las bellas artes, en la filosofía, esta intuición metafísica. No digo que no haya que estudiar, hay que estudiar y mucho. Y el que escribe tiene que escribir y mucho. Pero en esta novela, en El País de Reyes y Ratones, que a mí me costó 8 años y que fue a causa de la expulsión de la Universidad Nacional de Córdoba, es de alguna manera una denuncia, pero yo no puedo dejar de utilizar la literatura como un arte, en donde no se puede utilizar el periodismo en el sentido de mandar al frente, como quien dice una persona. Es todo simbólico. Y la literatura fantástica me viene realmente como anillo al dedo, sobre todo la estructura marechaliana de la Edad en Buenos Aires, de Megafón de la Guerra, la agudeza de Castellani en la ficción, porque Castellani también se dedicaba en la ficción. Era increíble el desarrollo que tuvo en la ficción Castellani, más allá del aporte que hace Alberto con la cuestión filosófica y como teólogo que era. Entonces hay una cantidad de escritores provincianos muy interesantes, Castellani, bueno, obviamente Lugones, ¿no es cierto? En la novela, la poética lugoniana está siempre, porque yo he captado que todavía en las plazas, en las calles, está el verso lugoniano, está la rima esa, está, más allá de toda esta cuestión teledirigida culturalmente que ha habido en estos últimos 40, 50 años, está todavía en el aire, se respira eso. Entonces yo he querido un poco, digamos,
tratar de que la gente pueda sentir ese aire, que no es fácil, pero yo creo que se puede. Entonces, yo no podía, digamos, no hacer frente a esta batalla con esta gente que me había tratado muy mal en la universidad, pero tampoco podía ser solamente eso. No podía ser solamente eso, tenía que ser una cuestión, una visión general de las cosas. Entonces acá entran los temas filosóficos, entran, incluso Alberto siempre me ha sacado dudas con algunos temas filosóficos de mucha importancia, etimológicamente, porque nosotros a investigar las cosas, y la literatura necesita de esa cuestión de velar la palabra. Y en la literatura está poco explorada esta cuestión de velar la palabra, es un poco más de la filosofía, pero el literato tiene que trabajar también la filosofía. Por eso Marechal es tan agudo, porque tiene también una instrucción filosófica muy importante. Juan Filloy tenía una instrucción importante, iba por otra línea, pero tenía una instrucción importante. Entonces, estos grandes escritores tenían Castellani tenía también esa cuestión importante que podía brevar por la literatura, integrando el pensamiento filosófico, ¿no es cierto? En la novela moderna se implementa el ensayo sin que el ensayo rebase la narrativa, que eso es lo difícil. No tiene que el ensayo, la cuestión teórica, rebasar a la narrativa. Eso no tiene que hacer. Y tenemos que hablar con otras palabras. Por ejemplo, en Córdoba antes se utilizaba, no solamente en Santiago del Estero, la palabra chango. Bueno, en vez de chico, yo utilizo la palabra chango. Es decir, chango del folclore es muy poético. De hecho, no solamente Atahualpa Yupanqui la ha utilizado en El Indiecito Dormido, muchísimas canciones. Entonces, yo creo que también hay que saber, digamos, sentir esas palabras y largarlas sin ninguna necesidad de decir está bien o está mal en esa cuestión. Entonces, la cuestión folclórica yo creo que se respira todavía, y creo que muchas veces lo que yo veo en la universidad y el pensamiento político correcto, le diría a Alberto, también plantea una posibilidad de folclorismo, pero es teórica, no existe en la realidad. He dialogado un montón de veces con gente de izquierda, de otro tipo de pensamiento que supuestamente es popular. Y en realidad, las personas que tienen el amor por lo folclórico, de los Falú, por Yupanqui, por el Chango Rodríguez, no les interesa. Les interesa la murga, les interesa. Todos sabemos que vienen, que abreva de otro lado de la murga. No se trata tampoco de que todo el origen de las cosas sea nuestro. Obviamente que hay eclecticismo en un montón de cuestiones, pero yo creo que una cosa es el esnovismo puro en el arte y otra cosa es el amor por lo nuestro. En la cuestión del arte, el nacionalismo puede ser un vehículo sin necesidad de estar atado a un modelo. Se puede construir. Por eso la novela tiene a mis coprovincianos, que está dedicada a la memoria de ellos, ¿no es cierto? Entonces hay una línea, es Leopoldo Lugones, Saúl Taborda, Nimio Danquín y Carlos Astrada. Es decir, salvo el primero, los demás son filósofos. Entonces, esto tiene mucho que ver, porque Danquín, en el escrito político, había puesto a la memoria de Lugones, entonces, de Lugones Maduro. Entonces, hay que seguir la tradición. Pero no se trata por una cuestión de decir, bueno, una cuestión de un romanticismo con la tradición, sino en el sentimiento. Y hay que ser un agradecido. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de Alberto, yo realmente lo admiro mucho porque él abreva en muchos filósofos provincianos que realmente, hoy en día, ni siquiera los filósofos conocen, la mayoría. Y es triste que nosotros como argentinos no conozcamos a nuestros propios pensadores. En la literatura pasa algo parecido, hay un canon y hay otros escritores muy interesantes que no se estudian, no se leen. Entonces, el trabajo que Alberto hace, a mí me gustaría tratar de hacerlo en la literatura. Poder trabajar con los escritores provincianos, poder recuperar a Arturo Marazzo, por ejemplo, como poeta, como estudioso. Pero es un caso de La Rioja. En Catamarca está Dan Quiroga, es un fantástico también escritor. Claro.
creo que el Chaquí. Entonces, para la gente de mi generación y a veces un poco mayor, son nombres extraños. Entonces, todas las provincias producen gente de mucha importancia y ahí estamos de alguna manera con Alberto acá por eso, para recuperar esas cosas y poder buscar posibilidades de ahí de creación. Así que bueno, esta novela tiene este fin y bueno, veremos qué sucede en el tiempo. Yo que podría hacer una pregunta. Bueno, sí. el título, ¿nos puedes explicar un poco el título? El país del rey de ratones, bueno, lo que pasa es que hay una como se utiliza la fábula también, hay una parte de la novela en donde todos se van transformando en ratones, ¿no? Se le van viendo cola, bueno, todo se ratoniza. Es decir, hay dos, está el club del mate, entonces se debaten del club del mate, lo del mate amargo contra lo del mate dulce. El señor Bobadilla va por el mate amargo y lo del mate dulce va Luis Pérez. Y entonces hay entre estas dos posiciones que se debaten, bueno, van formando diferentes propuestas. Casi todas estas propuestas son como las propuestas que nosotros conocemos en estos tiempos, pero el señor Bobadilla tiene una propuesta un poco más intelectual, un poco más sensata, bueno, hizo todo un personaje por cómo va vestido, entonces hay un descenso, ¿no es cierto? Como toda novela espiritual, hay un descenso, y se desciende abajo de la cañada. Alberto, si visto en la cañada en Córdoba, hay unos desagües grandes que yo una vez he visto un ratón inmenso ahí, vos sabés, y los ladrones se han metido por ahí para que la policía no los encuentre, no sé por dónde salen. Yo decía, ¿por qué no puede ser el país de los ratones? ¿Por qué no puede ser por ahí abajo el descenso? Entonces, bueno, la gente tiene que hacer la campaña y tiene que descender por ahí. Van con un barco de zapatillas por debajo, flecha que es puesto para ser más popular. Y la gente va, tiene un puerto y abajo todo. Entonces bueno, los del mate amargo se encuentran con el mate dulce en el río y van a una ciudad que se llama Iconocaquia, es la capital del país de los ratones. En Iconocaquia obviamente una ciudad teledirigida digamos, con plasma por todos lados, inmensos en la calle, y eso tiene un cerebro, ¿no es cierto?, que está en la universidad del país de los ratones, ese cerebro. Desde ahí se manipulan todas las cabezas. Una programación, están los ratones lunares y los solares. Los lunares son de la noche y tienen un pensamiento diferente a los solares, que son los que más están influenciados por este sistema teledirigido. Tiene algo de ciencia ficción, de novela fantástica, yo diría más de novela fantástica. Pero en el fondo, digamos, yo creo que la imaginación en la literatura hoy tiene que ser una herramienta importante, no solamente tramar, hay que saber tramar y cerrar los personajes, pero hay que utilizar la imaginación, tratar de no copiar, de no hacer esa trampa que hace muchas veces el literato de buscar un argumento que ya conozco y como no es conocido, le doy la vuelta. Ya muchos conocemos de esas cuestiones, podemos remitir muchos escritores, entonces hay que buscar formas, no digo que la neta originalidad no existe, pero hay que buscar formas. La imaginación es muy interesante para esto. Hoy en día tenemos personajes que no hace falta imaginarnos mucho, los vemos por la calle, a muchísimos personajes. Acá están incluidos muchísimos personajes, no solamente de Córdoba. Pero yo creo que esta cuestión del mate dulce y el mate amargo y la gente así como sin saber lo que es el mate, porque no se toma mate, digamos, una cuestión que tiene que ver con una cuestión simbólica, ¿no? Es hoy en día muy actual, y yo lo había pensado hace 8 años. Yo creo que el país de los ratones tiene que ver con ese país que está en el descenso, ¿no? Que está allá abajo, que se desciende, que en realidad es la copia o el espejo, como dice Alberto, de la realidad del país que subyace a eso, que está arriba, ¿no es cierto? El país de los ratones es muy sencillo. Hay una narración de Hoffman que se llama El cascanueces y el rey de los ratones, como todos sabrán, es muy conocido. El rey de los ratones y está el país del mago de Oz. Yo dije, el país del rey de los ratones. Pero obviamente que eso es un juego infantil que uno tiene cuando era chico y leía todo ese tipo de narrativa. Pero bueno, hay un país que está arriba y otro que está abajo. Y nosotros estamos catabáticos, estamos en descenso, somos un país catabático, pero que tiene todos los recursos para un verdadero ascenso. Pero bueno, es así, digamos.
las posibilidades están. Acá hay una edad áurea, se plantea una edad de oro, ¿no es cierto? Se plantea una edad de oro. Ahora, las posibilidades de esa edad de oro, de esa posibilidad de que exista una cuestión apolínea, dionisíaca, un equilibrio auténtico de eso, es bastante difícil. Pero bueno, es un planteamiento, si se quiere, desde la ficción. Entonces siempre queda abierto. La novela se cierra con la ratonización, todo se termina transformando en ratones sin darse cuenta. Entonces el tipo ve al otro, le ve que es un ratón y qué sé yo, y bueno, está todo bien, se normaliza que seamos ratones y que consumamos las cosas que comen los ratones y que tengamos la cola como los ratones y todo, ¿no es cierto? Y hay un tipo que encuentra este manuscrito en una bolsa de alpargatas, si ustedes leerán el comienzo, dice manuscrito encontrado en una bolsa de alpargatas de la despensa La Fina, del despensero Taín, un personaje de Córdoba. Claro, el tipo este Filo Kopecky que me hace el estudio, Filo Kopecky, un invento, en realidad de un polaco, inventado por mí. El tipo encuentra mi manuscrito de esta novela en un almacén de Córdoba, donde yo vivía cerca. Lo encuentra en una bolsa de alpargata ahí, y bueno, lo lee, le parece realmente una porquería el libro, insostenible, de aburrido, de mamotreto, hasta que él le compró y vendió el almacén. Entonces encuentra un almacén, un lugar que estaba una biblioteca, la habían dejado ahí. Entonces le dice, ¿cómo puede ser? Y la dejó el dueño anterior, que eso era supuestamente el tipo. Cuando ve la biblioteca dice, esta debe ser la biblioteca de este tipo. Dice, porque veía que las citas eran parecidas, se cita este tipo, mira vos. Entonces el tipo se pone el almacén y se pone a leer mis libros. Entonces lee mis notas que yo tenía en el cuaderno Gloria, acá. Bueno, entonces lee las notas mías y empieza a leer de otra forma la novela. Y le empieza a gustar el tipo la novela, le empieza a gustar, y dice, mira vos, no está tan mala, qué sé yo, bueno, a veces rebosa en erudición, típico de un joven, típico de un comenzante, etc. Lo cuestión es que el tipo dice, che, pero bueno, me gustaría hacer de algo esto. Entonces el tipo decide hacer una introducción y hacerle las notas al pie, para supuestamente desembarrar la cancha, pero la embarra más. Y me hace una crítica a mí, que está bien, la literatura tiene que tener una autocrítica. Entonces me va tapando acá cuando hay una falla, él va poniendo las notas, o qué sé yo, a veces en realidad peca de atrevimiento, ¿no es cierto? Yo atrás de la tapa le pongo que Filo Kopecky en realidad no hay que confiar mucho, porque un almacenero que a veces se va está el manuscrito en manos de él, entonces él hace y deshace como quiere, y hace, pone notas interesantes a veces, como que Dios es este, o en qué contexto lo está diciendo, yo en qué contexto, y le embarra más él a veces. Pero bueno, es parte de este juego satírico que se plantea la novela. Es parte de este juego satírico. Así que Filo Kopecky encuentra este manuscrito, como dice la contratapa, y hace este trabajo. Y yo me había ido al Champaquí, supuestamente, porque me habían echado de la ciudad. Y me quiere ir a buscar, pero dice, no, ¿para qué le voy a buscar este cómodo? Entonces hace la nota, el hombre tranquilamente, y escribe la introducción que hace. Así que bueno, básicamente esta es la respuesta a la pregunta, Alberto. Bueno, desde ya yo le agradezco a Alberto, agradezco acá al canal de televisión, que me ha tratado muy bien, me han dado un espacio, realmente la bondad.